la victoria de aquel que reina por la eternidad. Con música tu voz y alaba al Señor. Agua viva, bendito para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, bendito para el Rey. Ven y adórale. Misión, sí, si tú estás ahí, ¿de qué lado? Te invitamos a que no solo estés viéndonos por la pantalla, sino que puedas venir y disfrutar todos juntos aquí en la reunión, pero principalmente disfrutar de la presencia de Dios. No te lo pierdas, te podemos esperar los miércoles a las 7 y los domingos desde las 8:30. Y la reunión principal empieza a las 11:15. Bueno, pues Gloria tiene un mensaje para ustedes de parte de nuestro predicador, pero también sabemos que Dios lo usará grandemente. Así es, tengo la dicha y el honor de presentar a mi amado esposo Adolfo Ramírez, que nos va a compartir la palabra de parte de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes y compartir esta palabra de fe. Y la predicación es una fe revelada. ¿Cuántos de todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos ven en pantalla, conocemos verdaderamente la posición adquirida que tenemos como hijos de Dios e hijas de Dios? Y que esta posición la recibimos cuando recibimos a Cristo con todo nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que a partir de hoy usted va a salir muy fortalecido en fe como el patriarca Abraham. Y yo le profetizo que cuando salga por alguna de esas dos puertas, su fe va a ser mayor aún. Acompáñenme por favor a Romanos 4, 19 al 22. La palabra habla sobre Abraham, el ejemplo de Abraham, todo el capítulo 4, y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Pero dice el 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo ya una persona de casi 100 años, o también no consideró la esterilidad de su esposa Sara, de su matriz,
tampoco él dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también dice que la palabra, su fe le fue imputada a él como justicia de parte de Dios. Dicen los estudiosos, los eruditos en la palabra, que las Sagradas Escrituras tienen 1000 promesas generales y alrededor de 1620 promesas particulares o específicas, lo cual nos pone de manifiesto que todos nosotros las podemos alcanzar, dice, por ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder compartir esta enseñanza. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento y ayúdanos a entender tu palabra y que la podamos recibir en la mente y la bajemos al corazón y ponerla por obra permanente. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto base es Marcos 11, del 20 al 26. Dice la palabra que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el contexto de la palabra nos dice los versículos que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén a través de Betania y que el pueblo israelita, el pueblo judío, estaban cortando ramas de palmera y las ponían, porque esto era que cada año, todos los años consecuentemente, ellos ponían las palmeras en el piso y había palmeras que las agitaban, y eso lo hacían sistemáticamente porque ellos estaban esperando la venida del Mesías, y cada año se iban a sus casas diciendo: bueno, el año que entra vendrá el Mesías. Y esto lo hacían sistemáticamente. Pero entró Jesús por la parte de Betania a Jerusalén, y ese día él observó que en el templo se hacían muchas cosas que a él no le agradaban y eran mandamientos y cuestiones de ley del hombre que había puesto los sacerdotes. Y esto no le agradaba a él. Entonces él se fue, esa noche se retira y se va con sus discípulos, y a la mañana siguiente vuelve a venir, y usted conoce la historia, que él agarró un azote y empezó a correr a todos los que estaban en el templo, y les dijo que su casa la habían convertido en una cueva de ladrones y que esa era llamada una casa de oración. Entonces, Marcos, el apóstol, ha puesto en contexto que hay dos incidentes, uno un día y otro al siguiente día, de los cuales él dice que
y todos nos hemos preguntado por qué, qué razón tiene o cuál es el objetivo y el propósito de todo esto. Era verdaderamente una enseñanza que el Señor les iba a mostrar, una fe que les iba a revelar, que dentro de poco tiempo se iba a mostrar ante ellos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que dice en las Escrituras que fue a buscar higos en una higuera y que solamente encontró hojas, pero él sabía que no era tiempo de higos. Cuando usted va a buscar mangos en diciembre, se va a encontrar y usted sabe que no es tiempo de mangos o de cualquier otra fruta. Entonces él lo hacía con el propósito de dar una enseñanza de una fe que iba a ser revelada y que ellos no conocían. Ellos conocían de algo sistemático, que el Sanedrín lo hacía por mandamientos, muchas cosas se hacían apegadas a la verdad de Dios, pero a la ley, pero muchas eran mandamientos y enseñanzas y rutinas de hombre. A primera vista aquí parece que no hay mucha conexión en lo que se está comentando, pero Jesucristo nuestro Señor les dice que hay una fe que iba a ser revelada y que esta fe tenía una combinación con la oración y el perdón. Jesús pone aquí de manifiesto que las tradiciones de los escribas y de los fariseos y de los principales sacerdotes carecían de un valor y de poder ante Dios, ya que su casa la habían convertido verdaderamente en una cueva de ladrones. Pero el sumo sacerdote dice que buscaban, si usted lee la Escritura, dice que lo buscaban a Jesús porque lo querían matar, porque ellos no querían perder el estatus legal que ellos tenían y el confort que les daba ser del Sanedrín. A partir de este momento, Jesús les manifiesta que el camino radical de las tradiciones ya no tiene vigencia para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, ya que ahora todo esto está basado en la fe. Todos sabemos que Cristo murió, que fue crucificado y que a los 50 días que resucitó, vino el Espíritu Santo de Dios y Él vino a traer esa fe revelada que ya les estaba compartiendo Cristo cuando maldijo la higuera. Esto nos ha llevado a una revelación profunda de las Escrituras y nos dice que nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios a través de la fe, porque antes que viniese la fe, dice la palabra, que se alcanzaban las promesas por el cumplimiento preciso, justo y exacto de la ley mosaica. Y que la misma ley, dice las Escrituras, que la misma ley nos ponía en una condena porque a través de la ley no se podían alcanzar las promesas. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo, dice la palabra, que Él envió a su Hijo en semejanza a nuestra carne de pecado, y a causa del pecado Él condenó el pecado en la carne, y gracias ahora que esta condenación ya no existe, ya que la ley fue clavada en la cruz, ya que era una barrera. Dice que había argumentos, documentos y cosas que Cristo llevó a la cruz y las clavó eternamente, para que nosotros, a través de esa fe revelada, pudiéramos alcanzar las promesas de Dios que están en las Escrituras. Dice, acompáñenme por favor a Romanos 8, 1 y 2. Dice la palabra, ahora pues, dice Pablo, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado a todos nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu de Dios, que se recibe por fe, ahora me posiciona y me guía a ser un hijo de Dios. Y ahora, dice Cristo y dice Pablo a través de la revelación del Espíritu Santo, dice que ahora yo ya no estoy en esclavitud ni en temor tampoco, porque en Romanos 8:14 y al 17, si me sigue con atención, nos vamos a dar cuenta por qué Pablo, por revelación del Espíritu Santo, él empieza a revelar la verdadera fe que no se conocía, pero a través de la muerte de Cristo y la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, la fe se empieza a manifestar. Dice, porque todos los que estamos aquí, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, nadie de nosotros aquí ha vuelto a recibir un espíritu de esclavitud para volver a estar como estaban ellos en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, cada uno de nosotros aquí, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Déjeme explicarle qué dice la palabra. La palabra aquí dice en Romanos que cuando usted recibe el Espíritu de Dios, dice que ya no está en temor, jamás vuelve a estar en temor, y que ahora su espíritu ha recibido de parte del Espíritu Santo de Dios, tiene ahora su espíritu, se llama adoptado, porque tu espíritu ahora recibe la adopción, ahora ya somos adoptados, dice la palabra, por lo cual nuestro espíritu que está aquí adentro es el que clama y dice Abba, Padre, porque cuando usted ora, cuando usted está orando, realmente lo que está usted haciendo es que el espíritu de usted está clamando Abba, Padre, pero el Espíritu Santo de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a Dios de que usted, el que está orando, es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando usted ora, Dios, usted en el espíritu, sin que usted lo oiga, pero su espíritu está clamando Abba, Padre. Abba, Padre es una palabra hebrea que significa Padre. Dios, cuando está en el trono de su gracia y usted se pone a orar, entonces Dios lo que escucha es Abba, Padre. Y cuando Él escucha esa palabra, Abba, inmediatamente el Dios, nuestro Señor, voltea, porque Él reconoce que quien está orando es su hijo. Él reconoce, Él no reconoce ninguna otra voz, nada más que la voz de su hijo. Por eso que cuando usted ora y está clamándole al Señor con ese poder que le da el Espíritu Santo de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, a usted no lo daña, porque usted está orando en el Espíritu, aunque lo haga verbalmente. Los antiguos israelitas
se jactaban enormemente por ser hijos de Abraham. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Porque el ser hijo de Abraham para ellos era por genética, por herencia, a través de sus padres genéticamente. El apóstol Pablo pone en contexto que el pacto de Dios efectivamente, él reconoce que efectivamente el pacto de Dios fue con Abraham y le fue dado a Abraham y a su descendencia. Pero Pablo dice que esto se realizó antes de la ley que estuviera manifiesta. Acompáñenme por favor a Gálatas 3, 6, 9 y vamos a ir revelando el por qué cada uno de nosotros tenemos poder en Cristo Jesús. Gálatas 3, 6 al 9 dice, está hablando Pablo y efectivamente les dice a los de Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a todos nosotros los gentiles, le dio de antemano a Abraham una buena noticia. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Escritura, dice aquí la palabra, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas de Dios que están en su palabra fuesen dadas a todos nosotros los que hemos verdaderamente creído en Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo, venida la fe que está en Marcos 11:22, dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora dice Pablo que ya no estamos bajo la tutela de la ley, ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ya que los que han sido bautizados en Cristo, de Él estamos revestidos. Ahora ya no importa el estatus social que tú tengas, ya no importa si eres varón o mujer, ya no importa si eres libre o esclavo, o si eres trabajador o eres empresario, porque ahora ciertamente tú eres un linaje especial, eres el linaje de Abraham y heredero de todas las cosas y de todas las promesas que están escritas en su Biblia. Y ahora se pone más interesante esto. Dice Gálatas, acompáñenme, Gálatas 3, 23 al 29. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe, ¿qué dice ahí? Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso Jesucristo les dice que ellos participaban de la justicia que era por la ley, y Pablo dice, sí, eso era, pero ahora venida la fe, ya no estamos bajo esa tutela, ahora nosotros, dice, se nos ha revelado una fe de tal manera que la ley, dijo, fue un camino, un ayo, un maestro, un tutor, como usted lo quiera llamar, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, aquí hay un pero que pone Pablo en el libro de Gálatas, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor, ese consejero o ese aventador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que han recibido a Cristo Jesús y están bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, dice, ¿estáis qué? Revestidos. Ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros y cada uno de nosotros somos de Cristo Jesús, ciertamente, dice Pablo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de Dios. Le voy a explicar por qué dice Pablo esto y lo hace enfáticamente. Dice, cuando usted, voy a tomar un ejemplo que todos en alguna parte lo hemos hecho en nuestras casas. Dice, cuando usted construye una pared, le tumban una pared en su casa y la vuelve a levantar, usted trae un albañil, un maestro de la construcción, y le dice, oye, quiero construir esta pared y quiero que me la hagas de ladrillo o de bloc o de tabla roca. Los que saben de construcción saben de qué le estoy hablando, o de madera o del material que usted quiera, ¿sí? Y ya cuando termina y le levantan la pared, usted le dice al albañil, al maestro de obra, oye, enjárrame la pared, o otra vez se conoce como repella la pared de cemento, y después usted le dice al mismo contratista, oye, blanquéame la pared, y el contratista le blanquea la pared, y usted va y trae y va a cualquier tienda de materiales y escoge ahí, ahora ya hay tonos de pintura, hay unos libritos donde vienen todos los tonos y usted escoge el tono de pintura que más le agrade. Y usted le dice al pintor, aquí está la pintura y píntame la pared. Y cuando la pared ya está terminada, usted mismo se sorprende porque dice, wow, qué bonita me quedó la pared. Pero entonces usted agarra y le llama al grupo de amigas o amigos que usted son más cercanos a usted y los invita a su casa a algún café, porque les quiere mostrar su pared. Y cuando llegan los amigos o los familiares, lo primero que le dicen, wow, qué pared tan bonita, qué pintura tan elegante, qué pintura tan hermosa escogiste. Entonces, ya se admiran las personas que están con usted, y así es en el reino de Dios. Cuando usted, dice la palabra, ha venido a Cristo, dice la palabra que usted está revestido de Cristo y que ahora es uno en Él. Por lo tanto, cuando está usted orando, Dios no lo está viendo a usted. Lo que está viendo Cristo es el revestimiento que tiene usted de su Hijo amado, lo cual a Él lo llena de gozo y de alegría, porque dice, ahora yo sé que esta hija mía o este hijo mío está cubierto de la gloria de mi Hijo. Por eso dice que cuando tú recibes a Cristo y te bautizas en Él, ahora ya estás con un nuevo revestimiento. Dios ya no ve si tú eres empresario o lo que sea, que seas o lo que hayas sido en el pasado. Él está viendo que tú estás cubierto con la sangre de Cristo Jesús, y para Él es el mejor recubrimiento que le llena de gloria, de gozo y de paz. Sé que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice la palabra en Hebreos que desde Abel hasta David y hasta los profetas, por la fe alcanzaron las promesas. Acompáñame a Hebreos 11:33 y 34, y usted se va a dar cuenta
¿Por qué creyeron ellos en Dios? Dice que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos ¿qué? Impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad y por la fe se hicieron fuertes en batallas, pero también por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que hicieron ellos, desde Abel hasta los profetas. Todo lo que ellos alcanzaron a través de la fe. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice que por la fe alcanzaron ¿qué? Las promesas. Dice, si tenemos una fe verdadera, como ellos la tuvieron, entonces la oración que hacemos todos los días tiene poder para resolver cualquier dificultad en nuestras vidas. El Señor también puso que aparte de la fe, teníamos que orar y teníamos que perdonar. El Señor dijo que la duda era un grave obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Y realmente en el libro de Santiago me acompaña a Santiago 1 del 6 al 8 y nos habla acerca de esto que dice, pero pida con fe, no dudando nada, como el padre Abraham, que dice que él no tuvo un corazón de incredulidad. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. No piense, pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor, porque el hombre o la mujer que es de doble ánimo, dice que es inconstante en todos sus caminos. Notemos que cuando Jesús enseña en Marcos 11 a mover las montañas a través de la fe, lo que explícitamente dijo es: tened fe en Dios. Es Dios el que lo hace. Y nuestra confianza absoluta se apoya en Él y en su voluntad. Porque la voluntad de Dios está revelada en cada uno de los pasajes de la Escritura. Y nuestra confianza se debe apoyar únicamente en Dios y en su palabra. Acompáñame a Juan 15:7. Y la palabra dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo, cuando tú oras, que esté de acuerdo en la voluntad de Dios, porque dice Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En Juan 14:15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que en el Abba Padre Él nos oye, entonces, dice la palabra, entonces cualquier cosa que tú pidas en oración, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. La voluntad de Dios en su palabra revelada son todas las promesas que se alinean a su soberanía.
Les voy a compartir una oración de fe de un hermano en Cristo, un pastor, se llama Gabriel, que él vive en Estados Unidos y él viene 5 o 6 meses por año, a veces más, y recorre desde la frontera de México pasa todavía por ahí a la frontera sur de nuestro país, va a Oaxaca y a todas las comunidades muy pobres que necesitan mucha ayuda y mucha palabra, mucha oración. Entonces él va y recorre 5 o 6 meses y él trae en su camioneta, trae un sinnúmero de despensas, de Biblias, de libros, de recursos financieros, apoyo a todas esas comunidades. Y cuando él regresa, después de hacer ese recorrido evangelístico, como un evangelizador y un pastor, él regresa a Estados Unidos porque deja la casa durante 5, 6, 7 meses. Entonces, cuando él regresa, en Estados Unidos es muy común encontrarte en el buzón todas las cuentas, porque todo te llega por correo, por buzón. Y dice que él se reía porque dice que cuando llegaba, él se encontraba tanto así de recibos y cuentas y avisos y un montonal de cosas. Entonces dice él llega siempre y se pone en oración y en ayuno, porque va a empezar después, a los 3, 4, 5 meses, otra vez su regreso a México. Entonces dice que él empezó, estando en su casa con su esposa, y dice que él empezó a orar, como siempre ora él, y tenía muchas cuentas que pagar, y no había recursos financieros. Él hizo las cuentas y se topó que eran alrededor de $3,100 y no tenía, porque todo lo había invertido, todo lo había dado en las comunidades. Entonces él estaba en oración y ayuno y empezó a orar de esta forma. Es la forma que él ora, pero él empezó a orar y en su sala empezaba a glorificar primero el nombre de Dios y de su Hijo amado, y le daba la gloria, la honra y la alabanza. Su esposa ponía alabanzas y él estaba orando. Pero lo que me llamó la atención, que él siempre oraba conforme a la voluntad de Dios que está escrita aquí. Y él empezó a orar y él citó el Salmo 37:25, y él dice el Salmo: Señor, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo que mendigue pan, desamparado, un justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Y le decía: Señor, aquí está escrito en tu palabra, Salmo 37:25. No he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue un pan. Y dice que cuando terminó de orar, él citó el Salmo 4:8 y dice: en paz, le dijo a su esposa, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Dios Jehová, me haces sentir y vivir confiado. Cerró su escritura y se fue a dormir. Dice él que en la mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, tocaron su puerta fuertemente en varias ocasiones y le hacían, pero de esas veces que le tocan a usted con tanta insistencia, y usted dice que él se levantó abruptamente y se fue y se asomó por la ventana, dijo: ¿quién tocará? Y vio a un amigo de él que tenía ya varios meses que no lo veía,
y le dijo, pásale, hermano, pásale. Y él dice que sintió en el corazón que posiblemente, como nos tocan así tan temprano en la mañana, algo pasó. Algo ha de haber pasado, algo grave, porque vienen a tocarme con tanta insistencia. Y dijo, pásale. Y le dijo, ¿quieres una taza de café? ¿Quieres algo? ¿Agua? Lo que... No, hermano, yo solamente vengo en obediencia a Dios, porque anoche que yo me acosté a dormir, estaba dormido profundamente dormido, y en los sueños, tuve un sueño donde la voz de Dios, audible en el sueño, me dijo, levántate muy temprano y ve a la casa de Gabriel y llévale una economía, porque mi hijo está necesitando de nuestra ayuda. Y él se levantó, este varón, en el filo de su cama, oró y le dijo, Señor, yo no sé qué está pasando con mi amigo, tengo mucho tiempo que no lo veo, pero yo voy por obediencia, Señor, voy por obediencia. Y dice Gabriel, y yo vengo y te entrego este sobre, porque vengo en obediencia de parte de Dios. Y él en sueños me dijo que tú eras su hijo amado y que necesitabas esto. Y cuando él recibe el sobre, dijo, ábrelo y cuéntalo. Y él abre el sobre, saca los dólares y los empieza a contar, porque le dijo, cuéntalos. Y los empieza a contar y se da cuenta que son $3,100, ni $1 más, ni $1 menos, que es lo que él estaba pidiendo en oración. Pero como él está revestido de Cristo Jesús y él son uno solo, entonces él es un hijo de Dios. Y él le dijo, ve a la casa de Gabriel, porque él es mi hijo y necesita de mí. Amén. Por eso, muchas veces dijo Cristo que la clave era la fe, la oración y el perdón. De hecho, guardar rencor o la falta de perdón hará que nuestras oraciones muchas veces no sean contestadas como esperamos. Es decir, antes de orar debemos hacer todo lo que está en cuanto a nuestra parte de procurar la paz unos con otros, los hermanos, perdonándonos unos a otros si es que verdaderamente hay un agravio. Dice la palabra en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:13, hay muchos versículos más sobre esto, pero voy a citar nada más estos dos, que dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es verdad que si no somos capaces de perdonar a otros, esto pondrá seriamente, y se los digo, seriamente en duda que nosotros seamos perdonados. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros como hijos e hijas de Dios creemos en su palabra y sabemos que su palabra es verdad. Por eso que cuando venimos a Cristo, dice que venimos para ser libertados, conocer la verdad, y que esa verdad me haga libre de toda atadura. Por eso ya no estoy en temor, ni en angustia, ni en aflicción, ni en nada de lo que usted se pueda imaginar, porque yo he conocido a un Dios poderoso que me da la fuerza y me da el poder para hollar cualquier situación que está en mi vida, cualquier montaña que se ha levantado de falta de empleo, de enfermedad, de perdón, de amargura,
y cualquier detalle que usted tenga en su vida, dice que esas barreras se van en el nombre de Cristo Jesús. Porque Marcos, Dios quiere que se alcancen todas las promesas que están escritas en la Biblia, que se alinean a su voluntad perfecta, agradable. Y Marcos 11:24 nos dice la razón de una fe revelada. Ahora usted va a conocer y no va a salir de aquí sin que su fe esté fortalecida por la misma revelación de la palabra. Dios quiere que todos sus hijos alcancen las promesas. Por tanto, dice Marcos 11:24, y con esto terminamos, dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando en la perfecta voluntad de Dios, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que si tú estás pasando por tribulación o angustia, lo que vas a pedir en oración a partir de hoy, tú tienes que creerlo en el corazón, porque cuando tú ores a partir de hoy, el que está oyendo es Dios mismo y está viendo que el Hijo de Dios y la hija de Dios es el que le está clamando: Abba, Padre. ¿Habrá alguna persona que nos visite por primera vez que quiera pasar al frente para recibir a Dios? ¿Todos somos de casa? Bueno, oremos. Padre, te recibimos, Señor, mi Dios, con todo el corazón. Y el anhelo de mi corazón en esta noche es pedirte que te recibamos como nuestro perfecto Dios y Salvador. Y el anhelo en mi corazón es que nos vayamos a casa, pero no siendo iguales que como entramos, sino que ahora, Señor, seamos verdaderamente fortalecidos en la fe. Señor, te pedimos, Señor, recibimos, Señor, te recibimos como Dios y nuestro Salvador de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú obres tu perfecta voluntad en nuestras vidas y que todo lo que te pidamos hoy, creyendo en nuestro corazón y no dudando, sino que creyendo que tú eres poderoso, mi Dios, para cumplir todo lo que nos has prometido. Todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.